día, buena tarde, buena noche a todos los miembros de la comunidad del Sigma Club. Vamos a hacer una sesión de búsqueda de oportunidades y mirar algunas herramientas que estamos implementando aquí en el Sigma Club para que pues ustedes tengan más oportunidades. A veces nos enfocamos en ciertos factores, pero es bueno tener a la mano también herramientas que nos indiquen cuál es esa oportunidad de entrada de una compañía que nos permitiera, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde otros factores como el punto de vista de la revisión de sus balances, la revisión de sus fundamentales, nos permitiera tomar decisiones de inversión. Así que bienvenidos a todos. Vamos a darle ahí un breve repasito, digamos, a todas esas herramientas que tenemos en el Sigma Club y cómo vamos a incorporar una herramienta eh, que va a estar pues bastante buena para aquellos quienes quieran, digamos, encontrar aquí en esto llamado el Sigma Club, la oportunidad de un all-in-one solution que nos permita, por supuesto, tratar de entender qué es, dónde podemos aprovechar por allí esas oportunidades que el mercado nos brinda todos los días. Así que parto por compartir la pantalla. Bienvenidos a todos. Y aquí ya les voy a compartir. Aquí está. Entonces, cuando nosotros hablamos de búsqueda de oportunidades, por lo regular nos referimos a esto, la gráfica. La mayor parte de lo que ustedes encuentran por allí disponible en las redes, en YouTube, bueno, tantos espacios que hay para ustedes hoy por hoy en donde se dedican al mundo, a enseñar del mundo de la inversión, pues siempre les muestran esto y les empiezan a mostrar que los patrones de las velas, los patrones de, por supuesto, que se dan sobre ciertas figuras, que el gato muerto, el gato levantado, el gato acostado, el, el, el tazón y el asa. Vamos a encontrar distintas figuras y siempre nos referimos a la gráfica. Pues las gráficas, en general, cualquier tipo de análisis que nosotros hagamos siempre va a tener una dificultad. Siempre, siempre, siempre vamos a encontrar una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Que siempre nosotros vamos a ver precios rezagados. Nosotros siempre vamos a ver lo que ya sucedió antes. Nosotros vamos a tratar de tomar una decisión basados en algo que ya aconteció. Y basado en lo que aconteció, tenemos la esperanza de que esto suceda nuevamente. Eso es lo que buscamos, que el evento que sucedió anteriormente se vuelva y se repita. Entonces siempre nuestra tendencia es a buscar elementos que nos permitan encontrar esos factores repetitivos en el tiempo, porque no estamos buscando otra cosa. Cuando hablamos de puntos de soporte, puntos de resistencia, pues estamos buscando, no es otra cosa que una entrada o una salida en determinado activo. Entonces, cuando vemos que un activo está en sobrecompra o en sobreventa, pues lo único que queremos es establecer el timing, el momento en que yo debería entrar o salir de una posición. Entonces, para eso utilizamos cientos de indicadores. Miren, indicadores, ustedes se pueden dar una vueltita en lo que existen en sus plataformas, pero indicador hay una gran cantidad y ustedes van a decir, bueno, o sea, en realidad necesito tantos indicadores. Y bueno, la respuesta es que no necesitas tantos indicadores y depende de tu aproximación. Ahora, lo que intentan de alguna manera en lograr con esos indicadores es determinar cómo se está moviendo el precio hacia una zona, hacia un rango objetivo. Pero recordemos, pero cualquier indicador que ustedes vean por allí disponible o cualquier fórmula mágica que ustedes les quieran enseñar está basada única y exclusivamente en cosas que ya ocurrieron. Entonces, si nosotros hablamos de temporalidades, hablamos de volumen, hablamos de precio, nosotros vamos a tratar de establecer que eso se está dando sobre datos rezagados. Entonces, cualquier decisión que nosotros estemos tomando parte de la premisa que se está dando sobre datos rezagados. Entonces, cuando partimos de la premisa que se está dando sobre datos rezagados, ¿qué quiere decir? Que esto simplemente es un viaje al pasado. Un viaje al pasado para tratar de entender que cuando se presentan patrones, vamos a buscar algunos patrones, cuando se presentan cierto tipo de patrones, entonces aquí en opción sigma hablamos de la vela tiburón, hablamos de la vela García, hablamos del cruce de las medias móviles, que no estamos buscando otra cosa que movimientos según sea necesario. Es lo que intentamos anticiparnos, que estas señales nos traten de acomodar o predecir un movimiento. Entonces llenamos nuestra
gráfica de una gran cantidad de indicadores, que las medias móviles, las exponenciales, el MACD, el RSI, las nubes de Chimoku. Podemos seguir hablando del BOLT, del VWAP, bueno, una cantidad de indicadores tremendos, trazar líneas y volvemos a esa gráfica un sancocho. Y lo único que nos está contando, lo único que nos está contando esta gráfica, lo único, absolutamente lo único que nos está contando, voy a borrar todo esto y vamos a quitar todo esto. Lo único que esto nos cuenta es que es lo que nos está contando, que una velita verde significa que el precio subió, una velita roja significa que el precio bajó. Eso es para niños realmente. Solamente tenemos dos colores, color verde y color rojo, indicando que subió o bajó, porque realmente en el mercado no existen más posibilidades, ¿no? Que suba o que baje. Claro, dentro de ese subir y bajar, pues a muchas veces encontramos lo que se denominan como los rangos, y por allí nosotros tratamos de establecer estrategias. Pero esto debería ser aplicado más para el especulador, esto debería ser aplicado más para el inversionista de corto plazo, porque realmente la gráfica nos termina dando es lo que queremos encontrar es la acción sobre el precio. ¿Qué está ocurriendo? Cómo todo lo que existe alrededor está contaminando mi movimiento del activo. Cómo lo que existe alrededor está invitando a compradores a comprar o está invitando a compradores a vender o está invitando a vendedores a vender o está invitando a vendedores a comprar. Entonces, eso es lo único que estamos haciendo realmente. Estamos manipulando el mercado. Entonces, cuando hablamos de manipulación, siempre hablamos de que compradores y vendedores están interactuando, tratando de encontrar una zona en la cual se sientan cómodos para encontrar una dirección o unos objetivos de inversión. Eso es lo que buscamos a nivel técnico. Entonces, nos basamos en básicamente tres cosas: tiempo, precio y volumen. Todos los indicadores giran en torno a estas tres variables: tiempo, precio y volumen. Entonces podemos encontrar ciertas, digamos, ciertas similitudes entre lo que cuentan. Otros intentan incorporar cosas de nueva era como la volatilidad, intentan incorporar, por ejemplo, los spreads, intentan incorporar ese sentimiento que existe muchas veces entre los inversionistas, pero básicamente las tres premisas son precio, tiempo y volumen. Precio, tiempo y volumen. Ustedes eso lo van a encontrar repetitivamente. Entonces muchas veces vemos que un volumen, un aumento del volumen, una disminución del volumen puede estar dándonos una señal de algo. Y cuando hablamos, por ejemplo, también de los patrones que existen a nivel de gráfico, pues vemos que este tipo de figuras, cuando dejan estas colas, pues algo nos está indicando. Es que una vela a veces la vemos como, ay, es un martillo. No, pero ¿qué nos está diciendo el martillo? Analicemos brevemente este martillo invertido o un hanger. ¿Qué nos está diciendo este martillo? Este martillo nos está diciendo que los vendedores fueron incapaces de controlar el momento. Fíjense, los vendedores llegaron hasta allí, pero hubo más poder perdón, los compradores fueron incapaces de sostener el momento. Entonces, ¿qué termina pasando? Que los vendedores tomaron control e hicieron bajar el activo. Eso nos está indicando ese tipo de velas. Cuando vemos unas velas de gran tamaño, como estas, ¿qué nos está indicando? Que los vendedores están en control. Cuando vemos una vela de este tipo, ¿qué nos está indicando? Que los compradores están en control. Entonces, a veces vemos muy fácil, no, es que la vela martillo, la vela elefante, la vela de rango amplio, la vela de cola larga, la vela de hanger, el doble hanger, la estrella de fugaz, los tres cuervos. Pero eso no es otra cosa, esto no es otra cosa, le repito, que un movimiento en función del interés que hay de comprar o del interés que hay de vender. Partamos de la premisa que si un precio de un activo sube, independientemente de las razones que existan, independientemente, ya me van a decir que las noticias, me van a decir que es que habló la Fed, que es que hubo algo que... No, independientemente de las razones, si el precio sube, no hay una razón más. Es que hay más compradores que vendedores en ese momento del mercado. El poder de los compradores está allí controlando la operación. Y si los precios bajan, no busquen más razones. La única razón por la cual los precios bajan es porque hay más vendedores que compradores. Es una ley natural de oferta y demanda. Mayor número de compradores, mayor interés por un producto, un activo, un servicio, los precios se elevan. A menor interés,
en donde hay mayor número de vendedores en el mercado, los precios caen. Piensen en cualquier producto o servicio que ustedes tengan disponible. Mercado inmobiliario. ¿Por qué los precios de las viviendas suben? Porque tiene una plusvalía. Porque hay un interés en ciertas zonas, hay un interés de compradores en ciertos espacios que hacen que suban los precios. Pero cuando no hay interés, ¿qué termina pasando? Que los vendedores tienen que empezar a tentar a los compradores poniendo precios más bajos. Así que no le busquen más razones. Si un precio sube es porque los compradores están allí controlando el mercado. Si un precio baja es porque los vendedores están allí controlando el mercado. Pero ¿qué otras alternativas? Porque hablamos de la teoría del análisis técnico, los tres postulados de Dow, uno de ellos que el mercado lo descuenta todo, ¿sí? El mercado ya tiene incorporado absolutamente todas esas variables que hacen que dentro del precio ya se vean reflejados los dividendos, se vean reflejadas las noticias corporativas, se vean reflejadas absolutamente todo. Entonces los amantes del análisis técnico dirán, bueno, esto es lo que me gusta. Pero resulta que hay otra vertiente, el análisis fundamental. Y ustedes van a ver a inversionistas muy renombrados, siempre recurrimos a los mismos nombres y apellidos. Pero ustedes van a ver inversionistas muy renombrados que esto no les importa. Para ellos esto no existe. Esto es absolutamente una patraña, una burla. Esto no les importa. La gráfica es absolutamente inválida. La gráfica, eso no interesa, porque es lo que les digo. Desde su postura, esto me da precios rezagados. Mientras que yo prefiero especializarme en la compañía. Es una de las ventajas del análisis técnico es que es transversal a cualquier activo. Pero en el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, en la sesión de hoy, vamos a ver fundamentales. ¿Cómo encontrar oportunidades a nivel fundamental? Porque a veces nos escapamos y nos olvidamos de este tipo de cosas y resulta que a nivel fundamental también encontramos una vertiente de pensamiento interesante en donde podríamos, de alguna manera, encontrar oportunidades de activos que yo quiera poseer, que quiera dejar en mi portafolio, que nos estén ofreciendo buenos precios. Ahora, ¿el análisis fundamental y el análisis técnico son incompatibles? No, yo no diría que son incompatibles. Porque si yo quisiera de pronto afinar mis entradas, pues podría pensar en que el análisis técnico me podría dar ahí un toquecito. Pero piénsenlo de esta manera. Quiero que se sitúen su mente de esta forma. Cuando ustedes están invirtiendo en sus cuentas de jubilación, en sus cuentas de retiro, cuando ustedes de su cheque mensual en el trabajo les descuentan un dinero, adivinen dónde va a parar ese dinero que le descuentan. Entonces hay varios ítems. Se va a parar a la seguridad social, a su salud, al fondo de solidaridad, bueno, etcétera. Pero una parte de ello, un trozo de ello, se va a dónde? A su fondo de jubilación, a su fondo de pensión. ¿Usted está pendiente de la gráfica para hacer su aporte a su fondo de jubilación? Estoy seguro que no. Usted le sustraen el dinero mensualmente, quincenalmente, semanalmente de su cheque y el dinero automáticamente se va a su fondo de jubilación. Y ya, olvídese del análisis fundamental, olvídese del análisis técnico, olvídese del análisis. Ya, directamente se va al fondo de jubilación. Claro, los fondos de jubilación hacen el estudio de esas empresas en las cuales quiere invertir o en esos activos en los cuales quiere invertir, llámense bonos, monedas, contratos de futuros, etcétera, y hacen una mezcla y crean estos fondos de jubilación. Pero a ustedes no les interesa mirar la gráfica, pero solamente saben, estoy seguro y estoy absolutamente convencido para aquellos quienes están iniciando, en opción sigma es muy popular entre personas que tienen aproximadamente 35 a 55 años. Ahí está el grueso de las personas interesadas. Entonces, pensando en ese promedio, entre 30 y 55 años, entre 35 y 55 años, es decir, que establezcamos por allí un promedio cerca de los 45 años, quisiera que alguna persona de quienes asiste a esta reunión levantara la mano y me dijera, cuando yo empecé a invertir en jubilación, mi saldo era más de lo que es hoy. Me atrevo a afirmarles, sobre lo que quieran, que el saldo de su cuenta de jubilación hoy es mayor, si ustedes iniciaron su vida laboral a los 20 años, hoy es mucho más grande de lo que era 25 años antes.
Y no hablemos solamente de aportes, hablemos de rendimientos. Estoy absolutamente convencido de eso. Y sin temor a equivocarme, les diría que el 100% de las personas que están aquí en esta reunión, que están ahorrando para un fondo de jubilación, van a ver que sus ahorros para el fondo de jubilación son mayores y han crecido durante el tiempo. Entonces la pregunta es, y yo me atrevo siempre a decir esto con mucha vehemencia, el inversionista de largo plazo tiene muy poca probabilidad de fallo. Repito esta premisa, el fondo de jubilación es prueba de ello, porque el fondo de jubilación es una inversión de largo plazo. Entonces, esto, mi estimada familia, esto no sirve para nada. Esto no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque sencillamente nosotros, si somos inversionistas de largo plazo, la gráfica no la vamos a necesitar. Es así de simple. Pero ahora, ¿qué otras alternativas existen? Entonces, para quienes somos amantes de las opciones, también nos interesa de pronto ver algunos detalles como la volatilidad, como el teta, vivimos muy pendiente de esos factores, pero resulta que hay otro tipo de inversores que solamente mira son los estados financieros de una empresa. Entonces, para eso acuden a herramientas como esta, como Finviz, o pueden escoger Yahoo Finance, Bloomberg, Wall Street Journal, CNBC, en donde pueden revisar los estados financieros de las empresas y pueden hacerse una idea en dónde van a invertir, en dónde es que quieren invertir, basados en qué premisas, en encontrar una acción que les guste mucho, una acción que sea financieramente viable pero que esté siendo castigada por alguna razón momentánea del precio. Entonces se considera una inversión valiosa que en el sentido estricto es una ganga en ese momento, que sus estados financieros muestren que es una empresa que goza de salud financiera y que está valorada en bursátil, en el plano accionario, en el plano de la valorización en una bolsa de valores por debajo del precio justo. Pero, ¿qué es el precio justo? Realmente definir qué es el precio justo es algo supremamente subjetivo. Pero por allí, algunos estudiosos nos han dado la idea de lo que sería un precio justo. Entonces, para hablar de un precio justo, necesariamente tengo que pensar en comparar cuál sería el promedio o cómo estarán actuando los pares, cómo estarán actuando esas otras empresas que están en el mercado en una situación similar o en una industria similar o en un sector similar, para nosotros poder decir, ok, está el desempeño mejor que esta compañía, los balances y los estados financieros son mejores que esta compañía y de esta manera podemos establecer si la acción se encuentra bajo esos parámetros que estamos buscando de encontrar si una compañía es cara o es una compañía barata. Entonces, si acudimos a herramientas como estas, vamos a encontrar algunos escáneres que nos permitan valorar si esa empresa está cara o barata. Hay muchas herramientas. Market Watch, vamos a encontrar a Barchart, vamos a encontrar, miren, las cantidades, Benzinga, la cantidad de herramientas que ustedes van a encontrar son absolutamente numerosas. Pero me refiero a esta de Finviz, en donde por lo regular vemos un buen screener en donde nos permite tratar de encontrar empresas que, por supuesto, las podemos filtrar no solamente desde el espectro técnico, sino también desde el espectro fundamental. Entonces, para eso, pues voy a mostrarles primero el- la, estra- eh, la herramienta de Finviz y para que ustedes puedan darse una idea. Tiene una versión gratuita. Sin embargo, también les quiero mostrar una herramienta que vamos a implementar en el Sigma Club. Así que les pido que la aprendan a manejar y quiero dárselas a conocer en la jornada de hoy. Bueno, dentro de esta herramienta de Finviz nosotros podemos escanear. Hay una clase completa de fundamentales dentro del Sigma Club. Aquí tenemos una clase. Y en el Options 101 y en el 202, que están disponibles para las personas del Sigma Club, también van a encontrar una clase de fundamentales. Así que no me voy a detener cada uno de estos parámetros. No me voy a detener en estas métricas. Lo que quiero es que entiendan que podemos filtrar y podemos utilizar este tipo de herramientas y llevarlos para que ustedes lleguen a una conclusión. ¿Y cuál es una conclusión? Ustedes piénsenlo siempre desde el punto de vista
micro, en un restaurante, en una farmacia, en un negocio pequeño de barrio, un negocio pequeño local, en el puesto de hamburguesas, en el puesto de empanada. Es cómo puedo yo determinar que una empresa está bien. Entonces a mí me gusta hablar del puesto de tacos o el puesto de empanadas. Así que pensemos que cuando yo pongo un puestito de tacos o un puestito de empanadas, ¿qué quiero yo? Fabricar mi producto, venderlo y que eso me produzca un beneficio. Entonces yo parto por establecer cuánto me vale, hablemos de los tacos, cuánto me vale una tortilla, cuánto me vale la cebollita picada, el cilantrito, la carnecita, el pollito y por supuesto no puede faltar el picante, el ajicito y yo establezco que eso, los costos de esto, digamos, el costo de venta del producto va a ser X cantidad. A eso le pues tengo que sumarle mis horas de trabajo y si estoy pagando por el puesto en la calle, una renta a la municipalidad o al establecimiento o a la alcaldía, pues tengo que considerarlo eso dentro de mi operación para poder establecer algo que se llaman mis márgenes. Entonces, mientras más alto sea mi margen, pues mucho mejor. Pero a veces, mientras más alto sea mi margen, también puedo eso de alguna manera influir en el volumen de unidades vendidas. Entonces empiezan a jugar todas estas variables. Entonces, ¿cómo sé si el negocio va bien o va mal? El negocio, el primer día vendió 10 taquitos, el segundo día vendió 20 y así sucesivamente va creciendo. Y a veces nos enredamos tratando de entender cómo funciona em, una empresa y, y lo más básico es saber que vendan más, que sus costos sean los menor posibles, sus gastos sean los menores posibles y que le deje un margen a sus inversionistas. ¿Quién es el inversionista del puesto de tacos? Pues quien lo crea. O de repente, mi mamá me presta la plata, es mi inversionista y yo pongo mi puestito de tacos. Entonces partamos de esa premisa básica. A ver, a mí me gusta llevar al plano de lo obvio todas esas cosas que a veces vemos muy enredadas y complicadas. Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento mensual? ¿Cuál ha sido el crecimiento en mis costos? ¿Cuál ha sido el crecimiento en mis gastos? Y ahora, yo estoy allí viviendo el día a día en mi puesto de tacos. Y yo veo que están abriendo oficinas alrededor, que está, el tráfico de gente es mucho mayor. Entonces puedo tener unas expectativas. Ah, bueno, fíjense, abre una oficina y esta oficina va a tener X número de empleados y a mediodía salen 100 empleados y si yo pudiera capturar el 5% de esos empleados, podría vender X cantidad de tacos. Entonces, fíjense que los directivos de ese puesto de tacos empiezan a hacer algo que se llama a nivel financiero solo a nivel financiero, en el clima también encontramos esta palabra, un forecast, un pronóstico. Empezamos a hacer un pronóstico. Fíjense que en el clima hacemos pronósticos de que si va a llover o si va a hacer sol. Pero también podemos hacer forecast financiero, en donde hago unas estimaciones. Entonces, cada vez que las empresas que están listadas en la bolsa, que están obligadas a reportar sus ganancias porque son empresas públicas, porque hay dinero del público allí metiéndose al capital de la compañía, ellos tienen que responderle a ese público. ¿Cómo? Presentándole unos estados financieros que deberían ser auditados, una firma de auditoría, deberían ser validados para que los inversionistas tomen una decisión sobre si quieren seguir invirtiendo en esa compañía o no. Es así de simple. Entonces lo que termina ocurriendo es que los directivos presentan sus estados financieros y le dicen a la junta de accionistas, a la junta de directiva y a la asamblea de accionistas o al público en general, en el caso de las empresas públicas listadas en la bolsa, le dicen, miren, yo tengo una proyección de crecimiento o al contrario, miren, yo creo que las ventas este año van a estar más pesadas, difícil, van a hacer una construcción, lo cual van a pavimentar aquí la carretera y va a haber obras, entonces ya no podemos tener este puesto aquí, nos toca movernos allá a la esquina, pero es que en la esquina ya no me ven tanto porque hay menos tráfico. Entonces empiezan allí una cantidad de elementos a pasarme por la cabeza y yo les digo, ok, yo creo, tengo unas estimaciones que por esta esquina cruzan menos personas, por lo tanto podría tener un impacto en las ventas futuras de la empresa digamos, bajo esa situación. Entonces allí es donde se presentan dos elementos, un elemento totalmente objetivo y un elemento totalmente subjetivo. ¿Y por qué hablo de un elemento totalmente objetivo? Porque
los elementos objetivos son los que ya ocurrieron. Los elementos objetivos son los que ya pasaron y yo le puedo decir, se vendieron $100 este año y de esos $100 pagamos 80 en costos y gastos. Eh, tenemos ahí la previsión de impuestos. Al accionista le quedan, después de impuestos, le quedan $8. Entonces nosotros podemos estimar también, puede haber un crecimiento y por tantas acciones emitidas, esos $8 se reparten en una cantidad de accionistas y por allí empiezo a sacar unos números. Vuelvo, insisto, volvamos al plano de lo obvio, al plano de lo terrenal, a la tecnología de lo obvio, como llamo yo. Y a veces, insisto, nos dejamos por allí confundir entre tanto lenguaje raro, entre tanto indicador raro, pero lo único que están buscando las empresas es maximizar su operación, maximizar sus rendimientos, vender más, producir más, generar más ingresos, mejorar sus márgenes. Y eso se logra de dos maneras. A veces, yo recuerdo, yo trabajé unos años para importantes empresas del sector corporativo y traían a unos consultores tremendos de Harvard. Sí, con la pronunciación bien en inglés, Harvard. Para que después de pedir estados financieros, después de hacer una gran cantidad de estudios, reunían a la junta directiva y le decían, señores junta directiva, llegamos a la conclusión, después de todo el análisis que le hemos hecho, por el cual le cobraba a la empresa cientos de miles de dólares por esa consultoría, que tienen que aumentar las ventas y reducir sus gastos. Y eso es básicamente lo que le dicen los consultores y no los analistas, aumentar las ventas y reduzca sus gastos. Por lo tanto, vamos a hacer que mejoren los márgenes, toca mejorar la productividad y eso le va a dejar a la empresa, por supuesto, a sus inversionistas, una mejor rentabilidad. Y eso es el mismo, al unísono de todas las empresas, eso es lo que se está buscando. Si eso es lo que estamos buscando, aquí hay varias métricas que nos permiten establecer cómo o cuándo se pueden dar esos crecimientos esperados para las empresas. A no ser que usted sea un hedge fund, a no ser que usted quiera ir en corto, a no ser que usted especule al quebrar compañías, usted toda la compañía en la cual invierte, que pone su dinero allí, es porque espera que suba de valor en el tiempo. Y si usted espera que suba de valor en el tiempo, ¿qué le interesa? Que a la empresa le vaya bien. Entonces hablamos de esa parte objetiva. Lo que ya pasó y lo que le entrego a mis accionistas, lo que le entrego al público en general sobre mis resultados financieros. Pero entonces hablemos de la parte subjetiva, y es el forecast. Y escucho muchas veces, no entiendo cómo X empresa cayó después de los earnings, la bolsa está manipulada si presentó unos excelentes resultados. Claro, los excelentes resultados es la parte objetiva, lo que ya podemos corroborar. Pero viene la parte subjetiva y es el sentimiento que yo tengo hacia adelante. Y si el sentimiento de la dirección es pesimista, adivinen cómo se comporta muchas veces el mercado, el inversionista. También de manera pesimista. Si usted me va a decir que no vamos a crecer, pues yo prefiero sacar mi dinero este ratito e invertirlo en otros activos que quizás sí me ofrezcan ese crecimiento que yo estoy buscando. Entonces, todo este tipo de cosas las vamos a encontrar en todos estos indicadores, el price to earnings, el price to cash, eh, el price to cash ratio, el EPS, el crecimiento para los próximos 5 años, el retorno en activos, la deuda de largo plazo, el payout ratio que tiene que ver con los dividendos, el forward P, price to free cash flow, bla, 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 bla. Y aquí pueden empezar a hacer una cantidad de filtros. Pero tomemos alguna empresa, indico, hay una clase completa de fundamentales para no tener que detenerme a explicar cada uno de estos ítems y veamos cuántas veces los inversionistas están dispuestos a pagar las ganancias por acción de la compañía. Entonces, para eso tenemos que ver varias industrias, sectores y compararnos. Pero para hacer la chuleta, la trampa, pues yo voy aquí a preguntarle a Finbis que me muestra aquellas compañías que están bajo un PER de 15. Eso significa que están pagando 15 veces las ganancias por acción de la compañía. Price to Earning Ratio se llama esto. Y aquí me da una gran cantidad de empresas. Si yo quiero ver empresas que tú, la deuda contra su capital disponible sea inferior a uno, pues aquí también
lo podemos analizar desde el punto de vista de endeudamiento. Entonces, fíjense que hay muchas variables sobre las cuales yo puedo analizar una empresa. Entonces, veamos, por ejemplo, el PER o el Price Earnings to Growth, el ganancias por acción con respecto al crecimiento. Este me gusta muchísimo porque este involucra no solamente las ganancias por acción de la compañía, sino que establece un margen de crecimiento. ¿Cuáles son esos valores que me gustan? Inferiores a 2, ojalá inferiores a 1. Veamos, inferior a 1. Entonces, fíjense que aquí tenemos compañías buenas y podríamos filtrarlas, por ejemplo, darles un filtro del price to earning. Entonces, aquí ustedes pueden ver una gran cantidad de compañías que aparentemente están baratas. Podríamos filtrarla por capitalización de mercado para no irnos por las más pecuecas. Bueno, vayámonos por estas que tienen. Miren, fíjense, miren qué empresas interesantes empiezan a aparecer por acá que nos gustan. Berkshire Hathaway. Uf, ¿le suena? Nombres. Price to Earnings 9.13. Es una empresa que eventualmente podría parecer barata. Veamos un poquitico en detalle. Merck, Goldman Sachs. Aquí hay varias empresas interesantes. Miremos HSBC, que es de United Kingdom. Uber, Citigroup. Bueno, varias empresas muy, muy interesantes que están aportándonos. Banco Santander, Energy Transfer. Tomamos como ejemplo. A ver, tenemos como ejemplo HSBC, un banco del Reino Unido, entidad financiera del Reino Unido, donde por aquí podemos tratar de establecer algunas cosas, vuelvo, insisto, partiendo desde lo obvio. Partiendo desde lo obvio que tenemos, el earnings per share ha incrementado. Para aumentar el price to earning ratio, solamente puedo lograrlo de dos maneras. O aumento el beneficio de la compañía o disminuyo el precio. No hay más. Y si usted se gana un premio Nobel de Economía, se encuentra una tercera razón. No hay más. Entonces, fíjense que aquí vemos que el earnings per share está subiendo, por lo tanto, podríamos decir que su price to earning podría haberse estado reduciendo, el price to earning ratio, y fíjense que ha aumentado el beneficio a los accionistas de la compañía. Pero fíjense que también ese aumento de beneficios se puede interpretar de otra manera. También le han trasladado su beneficio recomprando acciones. Fíjense que ya hay menos acciones, esos son los famosos buybacks, menos acciones disponibles en el mercado, lo que hace que el precio aumente. Ahora, esta es una empresa que se está cotizando en cuánto, en 49, cerca de los $49. Miren otro interesante, fíjense, caída, tuvo que haber sido por la pandemia y vuelve a recuperar el nivel e inclusive mucho más alto de lo que traía en la pandemia. Pues miren que ahí empiezan a aparecer oportunidades interesantes desde el punto de vista fundamentales. Ahora, quiero irme de una manera un poquitito más profunda y empezar a revisar su income statement y su balance sheet. Y aquí podemos mirar lo que ha sucedido. No lo miremos trimestralmente, miremos anualmente. Miremos lo que ha pasado en los últimos 7 años. Pues fíjense que desde el 2017, el interest income, bueno, aquí digamos que a nivel financiero no se le da un revenue, sino lo que reciben en intereses. Pero miremos lo que está sucediendo. Miren cómo viene el 2017 prepandemia, aumentando, aumentando, cae en el año de la pandemia, luego ya se va recuperando un poco más y en el 2022 ya recupera los niveles, casi que los niveles que traía antes de la pandemia. Y fíjense que para el 2022 al 2023 ha duplicado su precio. Ahora, ¿qué sería interesante? Ir a ver la gráfica, a ver cómo fue el comportamiento del año 2022, del cierre del 2021 al cierre del 2023 para ver esa evolución. Porque fíjense cuánto estaba el precio. Vamos a ver si lo puedo ver aquí mismo. Veámoslo en mensual. 2022. Cierre del 2022, que sería como por aquí. Fíjense que cerró en 24.88. Y miren en cuánto cerró en el 2023. ¿Cuándo fue? 2023. Por aquí cerró, cerca por aquí. En 37.38. O sea, realmente su income se duplicó, pero el valor de la acción, fíjense que no se duplicó. Casi, casi que se duplica. Pero entonces, de alguna manera, ya sí me está reflejando este incremento, esta evolución, ya la estoy viendo reflejada en el precio. Pero ahora veamos algo más interesante. Y es, ¿qué precio traía antes de esta caída abrupta por la pandemia? Fíjense que llegó a 53 a $52. Entonces hay que analizar varios efectos.
¿Qué hizo que la compañía costara en algún momento cerca de 50, $54, $52, y que hoy esté 49? Que antes de toda esta caída, que podíamos adjudicar a la pandemia, antes de toda esta caída, fíjense, el revenue de la compañía, el ingreso de la compañía era menor. Miren cuánto estaba en el 2019. En 2019 estaba en 54. Estaba en la mitad. Vuelvo, insisto, aterricemos todo al plano de lo obvio. Estaba en 54 billions en el año 2019, el cierre del 2019, pero fíjense que el valor de la acción estaba en cerca de 52. Pero ahora, el ingreso está más que duplicado, por lo tanto, digamos, dentro de la lógica, vuelvo, insisto, tecnología de lo obvio, dentro de la lógica, podríamos decir, a ver, andemos aquí un poquitico. Podríamos entonces decir que si con respecto a lo que vendía en el año 2019, el precio debería estar por los $102. Y ahí es donde empezamos a hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Pero solo he mirado la primera línea de mi income statement. Ahora hay que mirar otras lineecitas. ¿Cuáles serán esas otras lineecitas? Vamos a ver cuáles son esas otras lineecitas. Vayámonos, después de ver todos los expenses, vayámonos al ingreso operacional. Este es súper interesante porque ahí yo ya descuento lo que me cuesta la operación, sostener la operación. Y el ingreso operacional, fíjense qué nos dice, que del año 2019 pasó de casi 15 billions a 25. Ay, aquí ya sí no creció. Entonces yo inmediatamente, ¿qué pienso? Claro, aumenté mis ventas de tacos, pero me está costando más producir los tacos por distintos factores. Porque estoy tomando rentas más costosas de locales más costosos, porque tengo que pagar ahora más a los empleados, porque los costos de los insumos también están siendo más costosos, o porque simplemente las empresas entran a esos periodos en donde dejan de ser, alcanzan su máxima productividad y esos picos de productividad a partir de ahí ya no pueden seguir creciendo. Y eso es muy usual en las empresas, que no vale la pena producir más porque si produzco más, empiezo a ganar menos. Eso es muy clásico de las empresas. No debería ser así, pero es un fenómeno que es bastante interesante ver en las empresas. Entonces, si nosotros vemos el ingreso, el ingreso operacional, fíjense lo que terminó pasando. Miren, el 2020 cómo cae, pero a pesar de que ha aumentado mi revenue, a pesar de que ha aumentado mis ingresos, que digamos en el caso de los bancos podría estar explicado también por el aumento de las tasas de interés y el aumento de los markups. Fíjense que mis gastos operacionales también se dispararon. En el 2022 sí que estuvieron disparados. Entonces lo que termina pasando es que si nosotros vamos y viajamos ya a la última línea, miremos qué nos está quedando. Entonces aquí hay otros ingresos, aquí hay otras cositas y miremos a ver el net income. Pero entonces el net income, ¿qué nos está diciendo? El net income, ya lo que le queda a la compañía después de pagar todos sus expenses, pagar su nómina, pagar todas sus costos de operación. Fíjense que del año 2019 creció de casi 6 billions a 22 billions. Aquí, entonces hablamos que se triplicó y más. Sus earnings per share pasaron de 2.77 a 7.59. A ver, hasta ahora lo que yo estoy viendo es una tremenda compañía. Demos una miradita a ver el endeudamiento. Está, bueno, total debt. Su endeudamiento no ha crecido en la misma proporción, hasta 2018, 2020. Su endeudamiento no ha crecido en la misma proporción, o sea que por ahí estamos también bien. Return on assets, return on equity y quick ratio. Quick ratio, miremos a ver otra cosa interesante de este tipo de compañías, es el dividendo. Miren, el dividendo es del 8.07% anual y el peso del dividendo dentro del beneficio de la compañía es del 52%. ¿Qué quiere decir esto? Del total que le queda a la compañía, de todo su ingreso, reparten sus accionistas más de la mitad. ¿Es sostenible? Sí, es sostenible. Una empresa como estas no tiene ese afán desaforado de crecimiento como tienen las startups. Estas empresas ya llegaron con un nivel,
ya llegaron a una tranquilidad, a una fase en donde ellas están absolutamente tranquilas con crecimientos anuales del 1%, del 1,5%. Ya esas fases de crecimiento, el 300%, el 200%, el 100%, eso ya pasó para ellas. Ellas se sienten bien, tranquilas, manteniendo el negocio, distribuyendo ganancias entre los accionistas. Luego un payout, que eso también es un indicador de actividad financiera interesante, de salud financiera interesante, representa un poco más del beneficio neto de la compañía. Un poco más de la mitad del beneficio neto de la compañía, lo cual está bien porque es sostenible. Ahora, entonces, empezamos aquí a sacar unas conclusiones. Esta empresa, HSBC, ¿sería una buena iniciativa de inversión a largo plazo? Yo diría que sí sería una buena iniciativa de inversión a largo plazo. Hay que hacer un análisis más profundo, hay que empezar a ver cuál es la proyección que ellos tienen para los próximos años. Insisto, cuando nos hacemos la aproximación del análisis fundamental, podríamos tener que especializarnos mucho más en la compañía. Por eso ustedes nos ven los portafolios de los grandes inversionistas plagados. O sea, ustedes no van a ver 100 compañías, 200 compañías. No, ustedes van a ver portafolios de 25, 30 compañías, inclusive mucho menos que eso. Son portafolios mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque se obliga a especializarse en la compañía y pues hacer todo este tipo de análisis demora un montón. Demora muchísimo hacerle todo ese tipo de análisis, empezar a ver las noticias, los ratings de los analistas, empezar a ver cuáles fueron los forecasts que ellos hicieron la previsión para los siguientes trimestres fiscales o los siguientes años fiscales. Entonces, por ahí podríamos sacar algún tipo de conclusión. No solamente hay que ver eso. Fíjense que cuando me especializo en una compañía, también tengo que ver el riesgo país. ¿Qué significa el riesgo país? ¿Qué está pasando a nivel político? ¿Qué está pasando a nivel de la economía de ese país? Caso que he visto de manera más dramática durante los últimos meses, hablando de que estamos en esta reunión, es el caso brasileño. Fíjense que tenemos muy buenas compañías y a veces encontramos muy buenas compañías como estas, pero ¿qué termina ocurriendo? Que lo que está ocurriendo al interior del país, eventos aislados o eventos de carácter estructural, podrían estar afectando, por ejemplo, la moneda de ese país, la tasa de cambio de ese país. Entonces, hay que también empezar a mirar, por ejemplo, si eso es una empresa del Reino Unido, su moneda principal, ¿cuál es? La libra esterlina. Comparativamente con el dólar, la libra esterlina se está devaluando, se está revaluando. El crecimiento del país podría afectar de alguna manera el crecimiento de la compañía. Lo que está pasando a nivel macroeconómico en esa región podría afectar esta compañía. Entonces, fíjense que los análisis terminan siendo mucho más extensos. Pero aquí les estoy mostrando un tipo de análisis que se hace para escoger la compañía a nivel de fundamentales. Entonces, aquí podría haber una interesante apuesta para el largo plazo. Ahora, quiero presentarles una herramienta que vamos a incorporar, porque es que resulta que si ustedes quieren utilizar Finbis, está bien, si la quieren utilizar, pero esto me vale más de $300 al año. Entonces aquí en Opción Sigma hemos decidido tratar de construir un all-in-one solution en donde ustedes puedan tener múltiples herramientas, las necesarias. Ustedes no necesitan 10,000 indicadores, ustedes necesitan unos indicadores que les permitan tomar decisiones basados en qué, en la información que estos indicadores, por supuesto, les provean. Y para eso también hemos decidido hacer también todo lo necesario, hacer el esfuerzo para incorporar una herramienta dentro de Opción Sigma. Van a encontrarla disponible en las próximas semanas y se trata de Smart Investors Tool. Esta herramienta la van a encontrar incorporada dentro de el Sigma Club. Así como ustedes, ¿dónde están las herramientas? Preguntarán. Cuando ustedes entran a la página principal de Opción Sigma, ustedes van a encontrar algo que se llama la zona de miembros, el login de miembros. Y aquí ustedes pueden, por supuesto, vamos a ver, aquí ustedes pueden, por supuesto, entrar a su biblioteca digital y a esa zona de miembros. Entonces aquí entran con su usuario y su contraseña. Si ustedes no tienen un usuario y contraseña, por favor escriban un correo a soporte@opcionsigma.com para que puedan establecer su usuario y la contraseña. Y tienen que entrar donde dice Sigma Club. Yo les puse un link acá también. O sea, para ver este link ya tienen que estar logueados con su usuario y su contraseña. De lo contrario, no van a poder ingresar a las herramientas. Si ustedes tratan de ingresar a la página, no va a estar disponible.
solamente es para usuarios del Sigma Club. Entonces aquí se los dejo un link directo para que no se pierdan buscándolo, pero aquí también lo van a encontrar. Si ustedes entran a Sigma Club, aquí ustedes encuentran las herramientas de uso del Sigma Club. Entonces, había hablado de todas estas herramientas de analítica, de volatilidad del SPX, a las herramientas Pro. Todas estas están disponibles para ustedes. Todas estas herramientas que hemos trabajado para construirles aquí en Opción Sigma. Y adicionalmente van a encontrar entonces la herramienta de fundamentales. Van a poder tener acceso a la herramienta de fundamentales sin ningún costo adicional. Aquí vamos a asumir y absorber el costo del, de las herramientas del Sigma Club. De, para ustedes, va a estar disponible para ustedes y nosotros de Opción Sigma vamos a asumir ese costo, así que no van a tener que pagar más. ¿De acuerdo? Así que véanlo también como una buena oportunidad. Y aquí ustedes pueden hacer sus análisis. Estamos haciendo HSBC, estamos, y aquí ustedes pueden revisar esto que les estoy hablando. Entonces, fíjense que aquí gráficamente está muy bien presentadito. Me ha gustado mucho la herramienta y por eso decidimos contactar a las personas que detrás de esta herramienta que les cuento, fueron alumnos de Opción Sigma. Les cuento ahí que fueron alumnos de Opción Sigma y con orgullo de verdad digo, wow, pasaron por acá y me interesa apoyar este tipo de proyectos y por eso hemos llegado a un acuerdo con ellos para incorporarlo dentro de las herramientas del Sigma Club. Entonces ustedes van aquí a ver el summary, pues el resumen de lo que ha pasado con la empresa, por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 10 años, 20 años, 30 años. Y me gusta mucho porque ustedes van a poder ir más atrás, por ejemplo, que Finbis. Aquí Finbis, tengo por aquí una restricción, es que solamente me muestra unos poquitos años. Mire que voy hasta el 2016, pero yo cuando voy a Smart Investors Tool, miren que puedo ver más. Miren que voy hasta 2014. Ay, pero no, es que yo necesito más. Ah, bueno, váyase 20 años atrás. Miren, desde el 2004 ustedes van a poder ver la evolución. Ah, no, que necesito ver los últimos 30 años. Bueno, desde los 90 van a poder ver la evolución. Pero yo creo que con los últimos 10 años va a estar más que suficiente. Entonces aquí pueden hacer este tipo de análisis que estamos haciendo ahorita en Finbis y fíjense que van a encontrar, y más interesante, porque fíjense que allá en Finbis no me mostraba la evolución del EPS más allá que unos poquitos añitos. No, aquí sí puedo ver la evolución del earnings per share por muchos años para que ustedes vean cuál ha sido esa evolución. Y no solamente vemos eso, sino que vemos el crecimiento en términos porcentuales, el EBITDA. Vuelvo, insisto, hay una clase completa de fundamentales para explicarles qué son cada una de estas métricas para que ustedes entiendan lo de las acciones en circulación. Miren que hay mucho, mucho, mucho allí para que ustedes puedan, por supuesto, tomar sus decisiones. Así que está bien interesante. Va a estar esto disponible para ustedes. Vamos, todo está organizadito, no tengo que filtrarlos. Por ejemplo, a nivel de dividendos, cuál ha sido la evolución de los dividendos de manera muy gráfica y muy fácil de entender. Algunos estimados algunos, cómo ha sido los earnings en las últimas presentaciones de resultados. También lo van a poder ver cuál fue realmente el esperado versus el real. Y ustedes van a poder también ver, insisto, de manera muy fácil gráficamente. Yo digo que una imagen vale más que 1000 palabras, no solamente lo digo yo. Es muy fácil ver una evolución y cuando me lo presentan en forma gráfica es muy fácil de entender. Mire que otra herramienta interesante es esta herramienta de holders, quiénes son los principales accionistas de este tipo de compañías. Y bueno, yo creo que hemos hecho, por supuesto, un esfuerzo para que ustedes tengan la mejor aquí información, o por lo menos, si no bien la mejor información, por lo menos que tengan la información necesaria para que tomen sus decisiones. Y hay algunas también herramientas de análisis que hacen parte de unos algoritmos que se han incorporado al respecto para que ustedes vean, por supuesto, cuáles serían algunos indicadores financieros de acuerdo a algunos factores que se han indicado para que ustedes tomen por allí algún tipo de decisión. Se incorporan también algunos indicadores técnicos, pero lo que yo quiero que vean es que hay herramientas interesantes en donde nosotros podemos analizar una compañía no solamente desde la gráfica, insisto. A veces las personas pierden el tiempo en esto. Viene una vela a subir, viene una vela a bajar y sean sinceros, ¿no les pasa a ustedes que empiezan este negocio y solamente y se la pasan pegados al celular todo el día viendo subir 2 centavos? Ay, me gané 2 centavos.
Bajó 3 centavos. Ay, perdí 3 centavos. Y se la pasan todo el día viendo esas velas para arriba y para abajo, con los gráficos de barra. Bien, no pierdan el tiempo viendo una gráfica todo el día. Aprovechen su tiempo para empezar a escanear esas oportunidades. Insisto siempre en esto, la mayor parte de su portafolio debe estar concentrado en inversión. 95% de su portafolio, ojalá más, debe estar concentrado en inversión. ¿Por qué? Como hablamos al inicio de la conversación, como lo veíamos al inicio de hoy de la sesión, el inversionista de largo plazo tiene una probabilidad de éxito, yo no quiero decir el 100%, pero aquí nadie levantó la mano cuando le pregunté de su fondo de jubilación que lo empezó hace 20 años, valía menos que hoy. No. Entonces el inversionista de largo plazo, hablemos que tiene un 99.9% de probabilidad de éxito. El trader es, está expuesto al 95% de las personas que hacen trading pierden dinero. Y eso lo repetimos constantemente. El trading nos mantiene entretenidos, pero si yo quemo solamente ese 5% del total de mi portafolio, no voy a quemar mi cuenta completa y sigo en el juego. Y voy aprendiendo en el camino. Pero cuando pues pongo todo mi portafolio a trading con la ilusión de que voy a vivir de esto, porque pongo una cuenta de $500 y espero sacarle a esos $500 5,000 cada mes, estás en el lugar equivocado, viejo. Estás en el lugar equivocado y estás soñando. Esto toma años. Les digo que eso toma años. Entonces, ¿por qué no vamos construyendo un portafolio de largo plazo que me pague dividendos, que pueda hacer cover call, que pueda vender puts con esas compañías que yo esté dispuesto a poseer? ¿Les gusta esta compañía? Si les gusta esta compañía, ustedes pueden adquirirla al precio que ustedes quieran, al precio que ustedes quieran, HSBC. Y fíjense, me voy a plantear un par de meses para adquirir acciones de esta compañía. En este momento está en 49. Bueno, yo me planteo que de repente 45 sería todavía un mejor precio. Esto aquí lo saqué de la manga, ¿no? Sin ningún análisis. Pues 45 porque fue el primero que se me ocurrió. Pero me podría comprar esas acciones en 44,62 y me pagan por la espera. Ah, no, que es que yo sí veo un potencial de crecimiento con esa compañía. Fíjense, yo les digo, entre comprar las acciones en este momento en 49,38 y comprarlas a 47,55, si están apostando con ellas a largo plazo, pues, ¿por qué no comprarlas con un descuento? Entonces, y de esto no me voy a tener ahorita en estrategias de este tipo, pero fíjense que ya entonces, después de hacer el análisis previo a nivel de fundamental, y no he mirado la gráfica, ¿no? No he mirado la gráfica, tan solo sus estados financieros. Yo sí puedo convertirme en un inversionista sin tener que mirar la gráfica. ¿Será que sí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No necesitas mirar la gráfica. Pregúntenle a los grandes inversionistas cuándo miran la gráfica. Realmente lo que están mirando es esto, analizar en detalle la compañía. Y aquí hicimos un barniz muy rápido, ¿no? Pero esto se le dedica mucho más tiempo, muchísimo más tiempo. Me decían que si se puede comparar, sí, se puede comparar. Puedo agregar aquí símbolos, puedo, por ejemplo, compararla con otra empresa, no sé, pongamos otro banco. Banco de América, no sé si sea comparable por lo que está en distintos países, pero podríamos compararla con Banco de América. Pues sí, podríamos aquí hacer las comparaciones contra Banco de América. Ah, mire que hay un consenso ahí de los analistas también de un buy. El analista de opción Sigma Luis Silva también le dio un buy. P ratio, bueno, ahí ustedes pueden hacer sus comparativos. Entonces sí, la herramienta va a estar disponible para ustedes, como les digo, en las próximas semanas y ustedes van a poder allí hacer uso de ellas. Así que, mi estimada familia. La vida gira más que en una gráfica. La vida de un inversionista gira más que en una gráfica. Yo los invito a que aprovechen todos los recursos que hay disponibles en esta comunidad, porque hay muchos recursos disponibles, hay muchísimos recursos disponibles y solamente están ustedes poder aprovecharlos, porque aquí hacemos de verdad un trabajo bien exigente para poder ofrecerles un recurso y que no simplemente seamos ese grupito como digo yo, un grupo de venta de señales, porque Opción Sigma no es un grupo de venta de señales. Miren todo lo que tiene a su alrededor para que ustedes puedan, por supuesto, aprovechar
todas estas herramientas y no sé en qué lugar, probablemente lo haya, pero no sé en qué lugar les puedan ofrecer tantas herramientas, tanto aprendizaje, tanto conocimiento en el mismo lugar por realmente un, un precio realmente bastante asequible para todos ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo, denle una miradita a sus herramientas. Como les digo, ya en contadas semanas estamos haciendo los ajustes a nivel técnico para que ustedes puedan contar con la herramienta y la puedan ver desde su plataforma digital, desde su zona de miembros. Así que estas buenas noticias se las comparto para que ustedes la aprovechen de la mejor manera. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Bendiciones y no sean vagos. Estudien. Hasta pronto y chao, chao.